Hola, ¿Cómo andan? buen día, buenas tardes por allá. Acá estamos grabando nuestro quinto episodio con un fondo de sol, mucho solcito por acá y calorcito que llegó a Suecia, así que muy contentas. Y bueno, hoy traemos una temática relacionada con el disfrute y nació a partir de ciertas situaciones que venimos experimentando las dos hace muy poquito, algo que nos está atravesando en este momento. ¿Y cómo pasó? Las dos decidimos empezar ciertas actividades nuevas de recreación que no estuvieran ni relacionadas con el trabajo ni tampoco relacionadas con lo intelectual, porque destinamos mucho tiempo a eso, trabajando, estudiando, por más de que sean cosas que nos gusten, entendemos que está muy conectado con una sola parte de nuestro ser, que sería la mente. Claro, la racionalidad. Sí. Bueno, Aye empezó clases de canto. Sí. Un deseo que venía sintiendo hace varios años. De hecho, mi familia se acordaba que yo tenía ganas de empezar desde el 2021 y nunca lo hice, siempre lo pospuse porque en realidad pensé que había que tener linda voz para empezar canto, así que esta vez me animé. Sí. Y Ana empezó baile. Yo empecé baile, algo que había hecho hace unos años en Argentina, pero bueno, quería volver a conectar con esa zona de placer y de entrega y hacer algo que esas cosas que uno, no sé, está horas y podría seguir horas haciéndolo. Y bueno, parecía todo muy bello al principio, contenta las dos, hasta que como siempre la vida nos despejó ciertas cosas que ya existen en nuestro interior, y en este caso son como ciertas condiciones que nos vimos poniéndonos a nosotras mismas para poder entregarnos al disfrute pleno de estas actividades que habíamos elegido. Entonces, bueno, queremos compartir ciertas condiciones o ciertos factores que reconocemos que nos influencian o que se pudieron ver a través de estas experiencias. Y bueno, el primero viene de mi parte. A mí me pasó que yo hace unas semanas empecé a trabajar mucho menos, lo cual significa generar menos dinero porque trabajo por hora, mi salario es por hora, de acuerdo a la cantidad de horas que trabaje, ahí recibo mi sueldo. Y en ese cambio, bueno, fue cuando decidí invertir en las clases. Y acá en Suecia se paga como por cantidad de clases, no es mensual como en Argentina. Entonces, bueno, puede que sí que sea bastante plata en un principio. Y el día que iba a ir a anotarme, me di cuenta que en mi cabeza estaban surgiendo un montón de excusas. Y la excusa más grande que pude ver fue: a ver, ¿cómo te vas a ir a anotar a clases de baile y a pagar eso si estás trabajando mucho menos? Lo cual implica que vas a poder ahorrar menos plata o bueno, sentir menos seguridad material. Y me escuché diciéndome eso. Y obviamente al principio dije, pues claro, mi mente tiene razón. ¿Qué estoy haciendo? Qué irresponsable. Pero bueno, yo creo que tanto de esto de registrarse uno mismo o de generar espacios de meditación o de conciencia y demás que uno viene haciendo, me pude como observar, como escuchar dos versiones de mí. Una sintiendo que no me lo merecía, que no estaba bien ir a gastar plata, y otra que me decía, lo necesitas y no todo en la vida es el trabajo. Y bueno, dije, a ver, si yo sigo haciendo lo mismo, no voy a generar cambios positivos en mi vida. Entonces me tuve como que auto-obligar a ir a anotarme a las clases de baile. Fue este pensamiento de, a ver, si yo tuviera una amiga o un amigo del otro lado, ¿qué le diría? Le diría, andá y anotate, no lo pienses tanto. Y esto me trajo mucha reflexión. Incluso fue como un tema muy central en mi terapia, y darme cuenta de que esto viene operando en mí misma desde toda mi vida. Y fue esta primera condición que yo pude reconocer de: si yo no me esfuerzo, no puedo disfrutar.
si yo no lo doy todo por el trabajo, por el estudio, ¿cómo voy a merecer tener un espacio de disfrute, de diversión, de felicidad? Y fue bastante duro, honestamente. Me acuerdo que el día que lo hablé con mi psicóloga fue como darme cuenta, como si una estructura mía se dejara al desnudo. Una estructura que, a ver, me ha servido seguramente, porque cuando uno se esfuerza y dedica tiempo y todo para poder tener un trabajo, un estudio y lo demás, obviamente uno tiene sus frutos, pero cuando uno se va al extremo, obviamente suceden estas cosas que te das cuenta de que no hay espacio en mi vida para algo más, que en este caso sería el disfrutar. Ha sido tu mecanismo de defensa toda tu vida. Uh-huh. De hecho, recuerdo cuando estábamos en la facultad que, bueno, las dos compartíamos este pensamiento. Bueno, o sea, estudiamos, rendimos y recién ahí nos permitimos hacer algo que nos guste. O sea, tipo, claro. No, qué sé yo, estudiábamos durante la semana, rendíamos y después no nos daba culpa salir. No, es verdad. Pobrecita. Capaz, yo me acuerdo que me he perdido cumpleaños de familia o eventos re lindos que digo, a ver por qué. Pero bueno, a ver, a partir de esto que me está pasando ahora a mis 31 años, puedo reconocer el porqué de mi pasado. Y bueno, fue, como dije, fue un poco duro porque obviamente cuando uno queda... Son como esas caídas de fichas en las cuales te replanteás cómo seguir después, ¿no? Bueno, si hasta ahora vengo operando de esta manera, no quisiera seguir operando de esta manera, pero obviamente hay mecanismos inconscientes que nos siguen generando culpa o esto del no me lo merezco. O sea, ¿y por qué no me voy a merecer salir a disfrutar o hacer algo que me genera placer y felicidad? ¿Por qué no me voy a merecer simplemente por el hecho de existir y por ser una persona, un ser humano, más allá de mi trabajo, de mi estudio, lo que sea, no tener el derecho a conectar con mi corazón y con mi cuerpo, si aparte es como, no sé, algo que no tiene maldad, ¿no? Como que no le estás haciendo mal a nadie, la única que le estoy haciendo mal es a mí misma si no me lo permito. Y, a ver, algo muy importante fue que para darme cuenta de esto, para no seguir operando desde este lugar de esfuerzo y de falta de autovaloración, tuve que detenerme. ¿Por qué? Porque antes de decidir tomar clases de baile, yo ya había empezado a trabajar menos, había empezado a generar espacios de hacer nada en mi día a día para poder habitar un poco más el espacio y el vacío, perdón. Y yo creo que ese parar y después decidir arrancar algo me hizo darme cuenta desde dónde estaba viviendo o desde dónde estoy viviendo. Qué importante, ¿no? Como bajar la velocidad de la vorágine diaria, digamos, esa rutina, ese piloto automático que tenemos, y poder ir bajando la intensidad o la velocidad un poquito de a poco todos los días. Y en esos vacíos que tenemos no sabemos qué hacer y a veces nos llenamos de cosas porque no toleramos los vacíos. De hecho, desde la psicología, no recuerdo ya, pero me acuerdo que una materia de la facultad nos habían dicho que como que el ser humano tiende a completar los vacíos, como con las palabras, o cuando vemos figuras incompletas tendemos a terminar de cerrar la figura. Y entonces en la vida diaria hacemos lo mismo, digo, cuando hay vacíos llenamos. Pero en realidad, lo más sano para nosotros sería como empezar a sentirnos un poco más amigos del vacío, de los espacios. Porque esos vacíos son vacíos fértiles, donde pueden surgir posibilidad de creación, donde pueden surgir esa necesidad de conectar con algo que verdaderamente me guste a mí y no de llevarme puesto por algo que le guste a los demás, ¿no? Como empezar a
de a poco, en el silencio, en espacios donde me encuentre más conmigo misma, de decir, ay, bueno, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué no? Tal vez no tengo la respuesta, pero trato de no llenarme de cosas externas, sino que sigo habitando mi interior. Y un día voy a empezar a sentir hacia dónde quiero ir o qué quiero hacer. Tal vez es solamente descansar y eso está bien. Sí, o dejar un signo de interrogación, ¿no es cierto? Bueno, quiero dejar de ocupar mi tiempo simplemente trabajando y estudiando, pero no sé qué hacer. Y tal vez es, bueno, hago espacio, dejo un signo de interrogación y desde ahí seguro va a llegar la información. No, y hay que tener paciencia, sí. Hay que tener paciencia y amigarse un poco con esos espacios de quietud, de soledad, porque ahí es donde sale la individualidad, yo creo, ahí es donde sale un deseo genuino de algo que yo verdaderamente deseo hacer, ¿no? Porque si vivimos desde el piloto automático y trabajamos, hacemos actividades y después salimos y uno un día y el otro son totalmente iguales y sigue así, no me estoy permitiendo espacios de silencio y descanso para poder conectar con lo que verdaderamente yo quiero hacer. Sí. Y eso la verdad que es muy importante. De hecho, las grandes crisis son las que habilitan también forzadamente los espacios más de retiro hacia uno mismo. Y después nos damos cuenta qué es verdaderamente lo que andamos necesitando por dentro o que lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, creo que es muy importante entender que hay dos maneras de abordar esto. Primero, si habilito esos lugares de silencio y de descanso y de retiro hacia lo interno o de quedarme en casa un poco, de poder observar si me inquieta, si no me inquieta ese momento de silencio y ver si empiezo a llenarme de cosas por una cuestión de escape o si empiezo a hacer cosas por una cuestión de deseo genuino. Sí, sí, es verdad, porque si lo deseo desde un lugar de escape, en realidad voy a seguir generando cierto desequilibrio, ¿no es cierto? Entre todo lo que hago, por el simplemente hecho de ser rutina, del hacer, y todo lo que estoy haciendo desde el otro lado de mi ser, desde un lado más genuino, como vos dijiste. O sea, es como que si yo, no sé, yo pienso, ¿no? Si yo en mi estado de ansiedad que estaba, hubiera decidido empezar inmediatamente con las clases de baile, hubiera seguido generando un desequilibrio total en mi vida, porque creo que no me hubiera detenido a observar desde qué lado lo estaba haciendo, o desde registrar, mi cuerpo necesita este espacio. Hubiera sido, tengo que ir a clases de baile, ¿no? Entonces, el hecho de haber dado un tiempito me permitió registrar este desbalance o este desequilibrio que había en mi vida y poder elegir desde ahí, y al poder elegir desde ahí pude observar la creencia que estaba detrás. Pero fue como paso a paso, ¿no? Exacto. El merecimiento, como vos habías mencionado, creo que tiene dos tangentes. Una es, ¿por qué no me merezco el disfrute si me esforcé tanto toda la semana? Que ahí va la culpa, ¿no? Sí. Ahí está la culpa que, como habíamos dicho en otros episodios, tiene que ver mucho con la religión y con una cultura de castigo y recompensa. Pero también el merecimiento creo que aparece desde otro lugar. Me he encontrado muchas veces en esta situación de me esforcé toda la semana, me la pasé trabajando, fue una semana súper estresante, me merezco salir y dármela en la pera, como dicen ahora en Argentina. O me merezco comprarme un cuarto de helado viernes y sábado, porque me reforcé. Y
qué sé yo, hay que estar un poco más conscientes cuando tomamos esas decisiones. A mí me pasaba, había tenido una semana de trabajo terrible, había trabajado más de 8 horas, llegó el viernes y lo primero que fui a hacer es ir a la heladería y comprarme 1 kilo de helado. Y yo dije, ¿desde qué lugar estoy haciendo esto? Claro, estabas como premiándote. Premiándome por un exceso de energía, porque había sido un exceso de energía, ¿no? Un desbalance, como vos dijiste. Y me estaba premiando con azúcar. No digo que esté mal, a lo que voy es que mi cuerpo había hecho mucho exceso de una energía que no estaba buena y después quería compensar. Y por ahí eso está muy relacionado con no vivir más desde el presente. Como que si yo hubiese estado habitando el presente esos días de trabajo, hubiese sido un poquito más consciente de que podía decir hasta acá y en vez de trabajar 9, 10 horas, trabajaba 8, que era la jornada laboral en ese momento, o un poco menos si así lo requería. Pero no me permitía decir que no, o no me permitía muy parar. instaurado eso de empezar la semana ya contando los días para que termine, ¿no? Y ahí no estás viviendo el presente. Obviamente yo estuve en esa un montón y a veces me sigue pasando. Pero ¿cómo podemos hacer para poder incluir el disfrute en un día lunes? Claro. ¿Cómo incluir el disfrute en la semana? Y no que todo sea un esfuerzo para poder llegar a rastras al fin de semana donde me merezco disfrutar y donde también ahí hago un exceso de disfrute. Entonces siempre estamos parados desde un polo. Entonces hoy después no vas a querer ver el lunes ni ahí, porque si el fin de semana significa ese espacio de descanso y de darte lo que tal vez en la semana no te permitís, nadie quiere que sea lunes de esa manera. Totalmente. No digo que todo el mundo sea así. Yo comparto mi experiencia porque así viví mucho tiempo. Pero después me di cuenta que en realidad vivía desde un desequilibrio y no desde la presencia. Y cuando uno empieza a habilitar, primero cuando empieza a poner límites un poco a propios y ajenos, empiezan a cambiar un poquito las cosas y después empezás a habilitar espacios de disfrute, ¿no? Que permiten tener un poco más de equilibrio diario. Sí. Y que ese disfrute sea genuino y no que hago algo solo porque tengo que relajarme. Claro. ¿No? Es como que venís trabajando, decís, me levanto temprano, voy a trabajar y después tengo que hacer una actividad. ¿Tenés que hacer una actividad? Claro. Tal vez el cuerpo te pide descansar, no te pide que vayas a jugar al fútbol o al gimnasio después de trabajar. Claro, es reconocer desde dónde sale el disfrute. El deseo de esa actividad, ¿no? Exacto, como vos decías con el baile. O sea, si vos no parás de trabajar toda la semana y después decías, bueno, me tengo que obligar a hacer una actividad distinta, tal vez ibas a llegar súper cansada, no ibas a tener la energía para hacer eso. El cuerpo iba a colapsar de alguna forma. Totalmente. Entonces, qué importante es habilitar, reducir la velocidad, ¿no? Empezar a modificar un poco o hacer un poco visible las acciones diarias que tenemos y ver si podemos empezar a actuar un poco desde el disfrute y no desde el escape. Sí. Yo creo que el disfrute es algo que, no sé, me parece que no se vive del todo genuinamente. Y en mi caso, por ejemplo, yo lo vivo desde la racionalidad. Creo que a muchas personas le debe pasar esto, de que se piensa el disfrute desde la mente, como tengo que ir a natación. Verdaderamente, ¿sentís el deseo de ir a nadar porque conectás con ese placer? ¿O te estás obligando porque necesitas hacer una actividad que sea distinta al trabajo y que te ponga en forma
y después de eso sentís que tu día estuvo completo. Muchas veces estuve parada de ese lugar y no está bueno, pero no te das cuenta en realidad. No. Porque has crecido con ese esquema mental, diría yo. Donde uno elige las actividades desde la mente y las hace desde la mente y no desde el placer. O no se da la oportunidad de ir a probar. Decir, bueno, voy a probar tal cosa y veo si me gusta o no, y después sigo, como que tal vez uno cree que lo tiene que decidir y ya se está poniendo esa exigencia mental de que algo que sea para disfrutar y para ver si me gusta pase a ser algo de mi rutina. Claro, como probar cosas distintas. Pero bueno, acá sincerándome, yo probé algo distinto, entonces arranqué canto hace 1 mes y medio, y porque verdaderamente sentía un deseo de empezar, lo sentía muy adentro y desde hace tiempo. Pero cuando iba transcurriendo las clases, el profe me dijo que, me dice, yo necesito que vos cantes tranquila, que sea algo natural y que no me trates de equiparar a mí, que no me trates de seguir, sino que vos sueltes la voz, cantes y después vamos a ir corrigiendo sobre la marcha. Porque me da la sensación de que vos querés hacer todas las notas correctas para poder seguirme el paso a mí, pero no estás disfrutando del proceso, me dijo, y cómo vas a poder aprender si intentás no cometer errores. Claro. Entonces yo estaba llevando un deseo genuino de cantar desde la mentalidad. Estabas queriendo controlarlo. Total, y ahí me di cuenta que no sé disfrutar sin la mente. Qué triste, ¿no? Pero no me sale hacer algo sin controlarlo desde la mente. No aprendí a hacerlo de otra manera. Y eso tiene que ver con cuestiones de la infancia. Creo que mi disfrute muchas veces estuvo muy condicionado. Recuerdo que de chica me mandaron a natación. Yo nado desde los 4 años y iba a natación al club del barrio y éramos un montón de chicos y chicas de mi edad, qué sé yo. La mejor época, me acuerdo, yo tenía 10 años, ponele, y me acuerdo que la profe me exigía nadar y nos exigía en realidad a todos, no solo a mí, llegar a cierta velocidad o a cierto número de piletas. Y la verdad que a mí ir a nadar todos los días y llegar a cumplir con los estándares de la profe me generaba un esfuerzo terrible. Y yo creía que era así la realidad. Claro. Entonces pasó natación a ser, en vez de un lugar de disfrute, un lugar donde yo tenía que cumplir. Entonces, imagínense, a los 10 años, 9 años, con ese concepto, después cada actividad que yo hacía tenía que cumplir expectativas o requisitos. Entonces, no podía relajarme. Y al haber estado en experiencias así desde chica, de grande, me cuesta mucho conectar con el disfrute sin tanta racionalidad. Y claro, uno busca por ahí el perfeccionismo en una actividad, por lo menos hablo desde mi lado, y la verdad que el disfrute no está para nada vinculado con la perfección. Claro, es como que vos esperás recibir esa satisfacción viendo cierto resultado. Por ejemplo, en este caso sería, bueno, llegué a cantar bien o llegué a las notas, en lugar de sentir esa satisfacción solo por el hecho de estar haciendo algo nuevo en tu vida y que sentís ganas de hacerlo. Ahí me di cuenta con el feedback del profe que yo me pongo condiciones para el disfrute. Entonces, todo tiene que salir bien o todo tiene que estar lindo. No me
no me permito, desde un lado inconsciente, no me permito cometer errores. ¿Y cómo voy a aprender si no pasé por eso? Después también la otra condición es que alguien me valide. Sí. Que valide que yo voy bien. Y si no voy bien, ya siento que no está sirviendo. Y eso tiene que ver con la seguridad interna, con mi autoestima, digamos. ¿Por qué yo voy a depositar la validación en alguien más cuando yo tengo que estar segura? Aparte, capaz que vos esperás la validación, no sé, de tus padres, que ellos tampoco saben de canto, ¿no? No sé, como que a veces esperamos esa validación en personas que tampoco están en la misma sintonía o no tienen ni idea, pero uno espera esa validación. Sí, o tal vez también les queremos complacer. Sí. Y eso es también yo me acuerdo otra cosa. Que el día que dije, bueno, voy a trabajar menos, voy a bajar de puesto, que lo hablé con mis viejos y yo también esperaba su validación desde aquel lado. O sea que no es solamente, digamos, en lo racional, sino también en todo no esperamos una validación. Como que yo me largué a llorar porque ellos me decían, estás bien lo que estás haciendo. Es más, les dije, qué importante que ustedes me apoyen en esta decisión. Y yo ahora lo pienso mientras grabamos el podcast, como, pero ¿por qué? A ver, si solo nosotras sabemos lo que necesitamos y lo que deseamos y lo que venimos atravesando, ¿cómo el otro va a venir a darme ese sí que nosotras realmente nos estamos dando? Pero bueno, tiene sus orígenes. Sí, y no hay que castigarse. Es simplemente, nosotras acá compartimos las reflexiones que tenemos al ir tomando conciencia de a poco de nuestros esquemas mentales, Sí. de nuestros modelos de crianza. Y no echamos la culpa a nuestros padres porque es muy difícil estar ahí parado y aparte también crecimos en una época en donde se exigía bastante. Yo creo que ahora ha cambiado un poco las cosas. Sí. Pero creo que esa es la clave, digo, desde dónde nos estamos conectando con el disfrute, desde un lugar genuino del corazón, desde un lugar de escape, desde un lugar de perfeccionismo, de premio, de deber ser. Entonces, si nos empezamos a hacer estos interrogantes, tal vez empecemos a tomar conciencia de cómo estamos parados en el día a día. Sí, creo que, no sé, al menos a mí algo que me sirve un montón es escribir para ver desde dónde estoy eligiendo o si tengo pensamientos, por ejemplo esto de, bueno, me sentía culpable por anotarme a bailes trabajando menos. Yo a veces me doy cuenta de eso escribiéndolo y después releyendo, porque a veces nos quedamos en los pensamientos y nos sumergimos en ellos y creemos que es así, y al escribirlo y leerlo decimos, bueno, pero a ver, si yo le dijera esto a otra persona o si yo necesitaría escuchar algo de otro lado, definitivamente no iría por acá. Entonces, al plasmarlo en algo material nos ayuda mucho a hacerlo consciente. Y cuando estás escribiendo, te estás tomando un tiempo para parar, sentarte, agarrar colores, papel y poner tu interior ahí. Sí. Y eso es a lo que nos referimos con el parar, el ir más lento, el habilitar espacios para uno mismo, uno misma, y desde ahí ver lo que se crea, lo que sale. Sí. Ese es un ejemplo. Y bueno, para terminar, queríamos cerrar con una reflexión o con una pregunta que tiene que ver con nuestras infancias, porque entendemos que mucho de lo que somos ahora tiene que ver con el modelo de crianza, y si yo atravesé un modelo de crianza correctiva, donde se corrige a la persona y se la condiciona, después de grande me va a costar mucho salir de mi estructura. En cambio, desde una crianza evolutiva, lo que
el niño o la niña piensa y dice y expresa es tomado en cuenta desde un lugar primero de equipo y luego para poder revolucionar. Porque cuando era chica nadie me preguntó si yo quería seguir natación o no. Claro. O si me gustaba nadar. Entonces, desde una crianza correctiva hay como esta jerarquía donde lo que los padres dicen o piensan es lo que hay que hacer, y por ahí la voz del niño o la niña no se valida. Esto que estás diciendo me hace pensar que esa misma jerarquía es la que hacemos entre la mente y el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entre el hacer y el parar. Es una misma jerarquía que estamos repitiendo en nuestra adultez. Totalmente. Entonces, hoy en día podemos hacernos esta pregunta. Si yo volviera a ser niña o niño, ¿qué me gustaría que mis padres me pregunten? ¿No? Para habilitar el diálogo. Uh-huh. Y para habilitar la posibilidad de que ese niño o esa niña puedan participar de la crianza. Sí. ¿No? Y en vez de preguntarnos de niño, ¿qué me hubiese gustado hacer? Tal vez no tenemos esa respuesta, porque es difícil a veces conectar con eso. Pero en realidad, si nos preguntamos qué me hubiese gustado que mis padres me pregunten, ahí tal vez se habilita un diálogo. Sí, un diálogo interno. Interno, ¿no? Y desde ahí poder avanzar hacia el camino del disfrute genuino. Sí, sí, hermoso. Así que bueno, los dejamos con esta pregunta y esperamos que les haya gustado este episodio, que fue muy, muy sentido porque estamos atravesando eso. Y bueno, para cerrar, contarles que estamos trabajando en crear una página, así que pronto podremos tener más contacto con las inquietudes, preguntas y comentarios que ustedes del otro lado tengan. Perfecto. Y muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Un beso grande. Chao, chao.